all the groups that were here this week, En nombre de todos los grupos que estuvieron aquí esta semana, we'd like to thank each one of you for your hospitality. nosotros quisiéramos agradecerle a cada uno de ustedes por su hospitalidad. It took a lot of people to get the block classes accomplished. Yo sé que requirió el trabajo, el esfuerzo de muchas personas para poder lograr el bloque de clases que tuvimos And we esta thank semana. everyone for participating. Y agradecemos a todos aquellos que estuvieron participando en esta semana. When I found out we were combining Sunday school and church, Cuando yo me enteré que íbamos a combinar lo que era la parte de la escuela dominical y la predicación, it helped me a great deal me ayudó bastante. because I had actually prepared a Sunday school lesson. Porque yo había realmente preparado una lección de escuela dominical. And so today's message is going to be half Sunday school lesson, half preaching. Así que el mensaje de hoy va a ser mitad escuela dominical, mitad predicación. Let's pray. Vamos a orar. Padre, gracias damos por la oportunidad que ahora nos das de poder abrir tu palabra y poder exponernos al mensaje que encontramos en tu palabra. Rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu obre en nuestros corazones para recibir esa palabra tuya, que tú seas tanto con el hermano Neil como conmigo en la traducción y que tu palabra pueda ser presentada de una manera clara, que pueda obrar en nuestros corazones. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Do every one of you have a sheet of paper that looks something like this? ¿Alguno de ustedes tiene una hoja que se parece a esto que él tiene aquí? Yeah, they were supposed to get. Who needs one? ¿Ok? ¿Quién necesita una hoja de estas? Levanten su mano. Los diáconos están pasando estas hojas ahora mismo. Así que While they're handing those out, I'll go ahead and give you a background of this. mientras están pasando estas hojas, voy a compartir con ustedes el trasfondo de este material. Some years ago, I became concerned about my own Bible study. Hace unos años atrás yo me preocupé por mi propio estudio de la Biblia personal. It seemed as if I was at a plateau. Parecía como que yo había llegado a un lugar donde ya yo no estaba avanzando mi estudio de la I had palabra. had the privilege of going to a Bible college. Yo había tenido el privilegio de ir a una universidad cristiana There, I learned how to live the Christian life y allí yo aprendí cómo vivir la vida cristiana and learned the basics of how to feed myself spiritually. y aprendí lo básico para cómo poder alimentarme espiritualmente. But after Hermano Deniger o hermano Aneudi, si pueden sacarle copia a las hojas para que los que quedan ahorita se les va a entregar. Okay. I had noticed that I was plateauing in my spiritual life. Entonces le decía que yo me estaba estancando en mi vida espiritual. And I realized that I needed to take the next step in my own personal Bible study. Y yo me di cuenta que tenía que dar como un paso, un nivel más avanzado en mi vida espiritual. I en heard mi several estudio. messages by well-known Bible teachers Yo escuché distintos mensajes de buenos predicadores encouraging us to study the Bible for ourselves. animándonos a nosotros a que estudiáramos la Biblia por nuestra propia cuenta. And so I spent like 3 years reading back through history. Así que yo pasé como 3 años leyendo un poco de la historia. How did Luther study the Bible? ¿Cómo había estudiado la Biblia Martín Lutero, How did por ejemplo? Spurgeon study the Bible? ¿Cómo era que Spurgeon estudiaba la Biblia? All these great men of God. ¿Cómo estos hombres de Dios habían estudiado la And then Biblia? what did they write about their ¿Y studies? qué fue lo que ellos escribieron de sus estudios? I took a great number of books Yo leí muchos libros and put them into a personal Bible study. y lo convertí entonces como en un estudio personal de la Biblia. Last Sunday morning, La semana pasada, el we, domingo por we la mañana, began, we asked the first group of questions. nosotros en la escuela dominical hicimos una serie de preguntas Because every one of us needs some method, porque cada uno de nosotros necesita algún método, some way of studying the Bible. alguna manera de estudiar la Biblia. And the first point was Yes. last Sunday morning Y el primer punto de la semana pasada was to take a passage fue tomar un pasaje de la Escritura and to ask questions to y it. hacer preguntas de este pasaje. You don't have to have a Bible degree to do this. Usted no tiene que tener una licenciatura o algún You diploma don't de have una to be universidad 30 years in cristiana. the faith. Tú no tienes que tener 30 años en la fe para poder hacer esto. Anyone can ask
questions to a text. Cualquier persona puede hacer preguntas de un texto. And so last week we took two very familiar passages, Así que la semana pasada nosotros tomamos dos pasajes muy familiares passages actually that I preached in the past here, y pasajes de los cuales yo prediqué el año pasado. and we looked at those passages by asking questions. Y miramos esos pasajes e hicimos algunas preguntas de esos pasajes. No one else really teaching. Nadie más estaba enseñando. You ask the questions, Usted hacía la pregunta and the Bible will give you the answers. y la Biblia misma le va a dar las respuestas. You can use that method in your own home Usted puede utilizar ese método en su propia casa, without anyone else there, sin la ayuda de alguna otra persona, in your own personal Bible study. en su estudio personal de la Biblia. And when you ask the questions, who, what, when, where, how, and Y why, cuando usted hace la pregunta quién, cómo, cuándo, dónde y qué, you will see that the Bible will begin to speak to you. usted va a ver cómo la Biblia le habla a usted de manera personal. Until we understand the Bible, Hasta que nosotros podamos entender la Biblia, we cannot obey it. nosotros no podemos obedecerla. If I came to you this morning Si yo viniera aquí en esta mañana and I told you it was incredibly important that you do this, y yo le dijera a ustedes que es increíblemente importante que nosotros hiciéramos algo, listen carefully. escuche cuidadosamente. How many do you think could accomplish that? ¿Cuántos de ustedes creen que pueden lograr lo que yo les acabo de decir? The reason is you don't understand what I said. Y la razón es porque usted no entendió lo que yo dije. That's very silly, obviously. Y obviamente eso es una ilustración But medio it proves the tonta, point. pero ese es el punto. We have to understand the Bible in order to obey it. Nosotros tenemos que entender la Biblia para poder obedecerla. And so it's important that we learn simple ways in which to study the Bible on our own. Así que es importante que nosotros aprendamos métodos simples para poder estudiar la Biblia por nuestra propia cuenta. So the first Bible help is to ask questions of the text. Así que la primera forma en que esto nos va a ayudar es haciendo preguntas al texto. The second idea is to identify the structure. La segunda idea es poder identificar la estructura. Now this may seem a little studious to you. Ahora, puede ser que esto suene un poco como que conlleva mucho estudio. So bear with me the first half of the message. Así que por favor, sígame en esta primera parte del mensaje. Proverbs tells us that there are treasures hidden in the Word of God. Proverbio nos enseña que hay tesoros escondidos en la palabra de Dios. And what it means by that Y lo que él quiere decir con esto is that sometimes we have to get a shovel es que a veces nosotros necesitamos buscar una pala and get a wheelbarrow y conseguir una carretilla and go into the mountains e ir a la montaña and start digging y empezar a excavar and digging y seguir cavando digging. y cavando más. day after day, Día tras day día, after day. día tras día. When it's real hot Y aunque haga mucho calor and it doesn't seem like you're ever getting anywhere. y parece como que nunca vas a llegar a ningún lugar, And all of a sudden you discover some gold. pero de repente descubres un oro. That's actually what God says about the Bible. Y eso es lo que el Señor nos dice acerca de la Sometimes Biblia. you have to dig. A veces tú tienes dig, que cavar y and cavar dig. y seguir cavando. And sometimes it almost seems boring, Y a veces and parecería como que es tedious. aburrido But y you- algo tedioso, but you keep digging. pero tú sigues And all of excavando. a sudden, Y de repente the Holy Spirit brings you a spiritual nugget. el Espíritu Santo te trae The ese Bible tesoro starts to come alive. y la Biblia se hace real para ti. And you realize something that you never even knew before. Y tú te das cuenta de algo que tal vez nunca sabías. And the amazing thing, it was right there in front of you. Y lo increíble es que siempre había estado ahí justo enfrente That's de what ti. the Bible is. Y eso es lo que la Biblia nos And it enseña. takes effort Y and toma study esfuerzo y estudio in order to find out what God is saying to us as a people. para que nosotros podamos descubrir lo que Dios nos dice a nosotros. When a man like Paul Cuando un hombre como Pablo communicates the Word of God se comunica la palabra in de an Dios epistle, en una epístola, he's using in his mind él utiliza en su a mente general outline. un bosquejo general. He didn't just sit there and write a bunch of words. Él no simplemente se sentó y escribió un montón de letras. He o has an palabras. idea of where he's going. Él tiene una idea de qué es lo que va a decir.
Every book in the New Testament has a theme. Todo libro en el Nuevo Testamento tiene un It has tema, main ideas, tiene ideas and then principales subpoints, y tiene subpuntos and then ways to examine those subpoints. y maneras para uno poder analizar esos puntos. And when you understand where Paul is going, Y cuando tú entiendes hacia dónde es que va el apóstol Pablo, it helps you understand individual sentences. te ayuda a entender las paragraphs. oraciones de manera individual. Everything is working together to communicate his theme. Todo está trabajando junto para poder comunicar su mensaje. And so one way to study the Bible Así que una manera de nosotros estudiar la Biblia is to attempt to see the structure es tratar de ver la estructura so you can see where the writer's going. para que tú puedas así percibir hacia dónde se dirige el escritor. If you have your page with you this morning, Si usted tiene su página así en esta mañana, this is what I call a text sheet. esto es lo que yo llamo una hoja de texto. This is the whole book of Ephesians on one page. Este es el libro completo de Efesios en una sola página. I actually didn't know anybody else that did this, but this helps me to be able to not have to turn the pages. Yo no sé si alguna otra persona había hecho esto, pero esto me ayuda a mí a no tener que estar volteando las páginas. I realize the letters are small. Y yo me doy cuenta que las letras son bien finitas, And you bien may not pequeñas. use this for your general Bible reading. Y definitivamente tal vez usted no va a usar esto para su But the- lectura de la Biblia en But sentido general. this is like a great picture masterpiece. Pero esto lo que nos da es un retrato completo, grande de lo que It es helps el you libro. see the whole idea on one piece of Y paper. nos ayuda a poder ver la idea completa en un solo pedazo de papel. I want to spend a few minutes going through this general structure so you can see it. Y yo quiero pasar con ustedes unos minutos para que ustedes puedan apreciar la estructura general. So let's begin. Así que vamos a iniciar. In chapter 4, En el capítulo 4, he gives us the overall two main points of his message to the Ephesians. él nos da los dos puntos principales de esta carta a los Efesios. He is urging the people to walk Él está animando a la gente a caminar in a manner appropriate to their calling. de una manera apropiada o que va de acuerdo a su llamado. So he has just finished chapter 1, 2, and 3. Así que él acaba de terminar el capítulo 1, 2 y 3. Those three chapters have to do with a Christian's calling. Esos tres primeros capítulos tienen que ver con el llamado del cristiano. All that God has done and blessed us with in order to make us his children. Todo lo que Dios ha hecho y de las distintas maneras en las que Dios nos ha bendecido a nosotros como sus hijos. The rest of the book El resto del libro has to do with our walk. tiene que ver con nuestro caminar, nuestro andar. Now that's an idiom. Y eso es una frase o una palabra It has the idiomática idea of how we live our daily que lives. quiere expresar la manera en que nosotros vivimos nuestro día, Our nuestra vida lifestyle. día a día. What happens out there from day to day. Lo que ocurre allá afuera día tras día. So the overall structure of the book is this. Así que la estructura general del libro es la siguiente. God has saved us by his marvelous grace. Dios nos ha salvado por su gracia He has called maravillosa. us into his kingdom. Él nos ha llamado a su reino And now he wants our walk y ahora Él quiere que nuestro caminar to be the same as our calling. sea igual a nuestro llamado. That word manner Esa palabra manera is a salesman word. es una palabra que se utiliza la gente que está vendiendo algún In the producto. days of Christ, En los días del Señor Jesucristo, when you were buying wheat or Cuando- corn, cuando tú estabas comprando trigo o maíz, they would put it in a weight system. ellos ponían un sistema de balanza And they would find out how much the corn weighed. y ellos medían o pesaban o ponían ahí en la balanza para saber cuánto pesaba el maíz. And so they put weights on it. Y ponían de un lado algunas pesas And when it became equivalent, y cuando era más o menos equivalente, like 1 pound of weight versus 1 pound of corn, una libra del peso y una libra de maíz, they would know how much to charge you. ellos iban a saber cuánto cobrar. And that's what this word right here means. Y eso es lo que esta palabra aquí significa. We are prince and princesses of God. Nosotros somos príncipes y princesas de Dios. We are his children. Nosotros somos sus hijos. This King of Kings that we just sang about Este Rey de Reyes del cual acabamos de cantar is our Father. es nuestro Padre.
And when we go out the door this week Y cuando salimos de este salón and we live our daily lives, y vivimos nuestras vidas día tras Paul día, is telling us Pablo nos está that diciendo God wants our lifestyle que Dios quiere que nuestro estilo de vida allá to afuera equal our calling. sea igual a nuestro llamado. Now that's very convicting. Ahora, eso debe traer mucha I convicción could a stop nuestra right vida. there. Yo me detendría ahí. Let's be honest. Seamos honestos. How many of our lifestyles equal the very life of the Son of God? ¿Quiénes de nosotros podríamos decir que nuestro estilo de vida es igual al estilo de vida del Hijo de Dios? We could have an invitation right now. Podríamos tener una invitación ahora mismo. Because God tells us, Porque Dios nos dice, He urges us, Él nos exhorta He fuertemente. wants us to have an equality between who we are and how we live. Él quiere que nosotros vivamos de una manera que corresponda a lo que somos y la forma en que nosotros vivimos día a día. And so from that verse, we actually get the structure of the whole book of Ephesians. Así que de ese versículo nosotros sacamos la estructura completa del libro de Efesios. Paul's going to come up with a word in this book called the new man. Pablo presenta en este libro una frase, el hombre nuevo. That merely means the Christian. Y eso se refiere The simplemente Son al of God. cristiano, al Hijo de Dios. And he's telling us in this book, Y él nos está diciendo en este libro, written to Gentiles like you and I, escrito a gentiles como tú y como yo, that he wants us to really come to grips with who we are in Christ. que él quiere que nosotros realmente entendamos y asimilemos quiénes somos en Cristo. And how we ought to walk, how Y we ought to cómo live our daily entonces lives. nosotros debemos vivir. That's the theme of the book. Ese es el tema del libro. In chapter 1, En el capítulo 1, look at your little sheet, miren su hoja, because we're going to go through this fairly quickly, porque vamos a ir rápidamente, if that's possible for me. si eso es posible. In the first chapter, En el primer capítulo, he begins talking about all the blessings that God has given us. él comienza hablando de todas las bendiciones Look que at the Dios words as nos we ha go dado. through. Mire las palabras. It says that the Father Dice que el Padre has chosen us, nos ha escogido and he has adopted us into his family. y nos ha adoptado en su familia. And this is a great blessing. Y esto es una gran bendición. Before there ever was a world out there, Antes de que el mundo existiese, God knew who I was going to be, Dios sabía quién iba a ser yo and he chose me. y el Señor me escogió. Now that shouldn't be a word that we're afraid of. Y esa no debe ser una palabra It's de a la word cual to be nosotros tener celebrated, temor. not to be argued. Al contrario, deberíamos estar celebrando esto en vez de estar peleando por esta palabra. Because it tells me how much he loved me, even before he created Porque esto me. me dice a mí cuánto Dios me amaba aún antes de la creación. But not only did he choose me, Pero no solamente que Él me escogió, he adopted me into the family. sino que me adoptó a su familia. You know, we look back and we see the plan of God. Cuando nosotros miramos hacia atrás, podemos apreciar el plan de Dios. He didn't have to do it this way. Él no tenía que haberlo hecho de esta manera. After man sinned, Después de que el hombre pecó, he could have made a redeemer Él pudo haber hecho un redentor and then say, when you get saved, y hubiese dicho, bueno, cuando tú te salves, I'll let you go live on the other end of the universe. entonces yo te voy a mandar o te voy a dejar vivir en el otro lado del Because none of universo. you are really worthy of my presence. Porque realmente ninguno de ustedes son dignos de mi presencia. But he didn't do that, did he? Pero Él no hizo eso, No, ¿verdad? when he called us, No, cuando Él nos llamó, he actually adopted us into his family. Él nos adoptó para que seamos And so the parte de su Father showed us familia. his great love there, the blessings he has bestowed upon Y de us. esa manera el Padre muestra su gran amor para con nosotros, la forma en que Él nos ha bendecido. And then we have this little chorus, to the praise of his glorious grace. Y luego tenemos este pequeño coro para alabanza de la gloria de su gracia. You'll see that mentioned 3 times. It will talk about the Father and his grace, and the Son and his grace, and the Spirit and his Y grace. usted verá esto que aparece aquí 3 veces, este coro, hablando acerca del Padre y su gracia, hablando acerca del Hijo y la gracia del Hijo, hablando acerca del Espíritu Santo y la gracia And del by Espíritu that, he's Santo. showing us his structure, how he's trying to teach us something. Y al hacer esto nos muestra la estructura, nos muestra lo que Él está tratando de enseñarnos. The Father called and adopted us. El Padre nos ha llamado y nos ha adoptado.
the Son redeemed and forgave us El Hijo nos redime y nos perdona to the praise of his glory. para alabanza de su gloria. And then it said that the Spirit sealed us. Y luego dice que el Espíritu nos ha sellado. And so we have the Trinity, Y así entonces aquí encontramos la all Trinidad, involved in blessing us. envueltos aquí en bendecirnos. A Every one nosotros. of us here today is unworthy of any blessing from God. Todos los que estamos aquí, o más bien ninguno de los que estamos aquí, somos dignos de estas But bendiciones. every de Dios. person of the Godhead was involved in giving us these blessings. Pero cada una de las personas de la Trinidad estaban involucradas en bendecirnos. Then he goes to the next paragraph. Y luego vemos el siguiente párrafo. And he talks about how he's wanting us to know these things. Y nos presenta aquí y nos dice cómo la intención que tiene el Señor de que conozcamos estas And he cosas. begins with a big thing in verse 17 and Y 18. empieza con algo muy grande en el versículo He 17. tells us that he really wants us to know God. Él quiere que nosotros realmente conozcamos a Dios. In the Greek Bible of the day, En la Biblia griega del día, both in Genesis and in Matthew, tanto en Génesis como en Mateo, this word is used for the relationship between a married man and woman. esta palabra se utiliza para la relación entre, A man and a woman. entre un hombre y una mujer. It says that Adam knew his wife Dice que Adán conoció a su esposa and that Joseph knew Mary. y luego que en el Nuevo Testamento de Mateo dice que José conoció a María. So the very first usage in the Bible of these words is talking about a very intimate relationship. Así que el primer uso en la Biblia de esta palabra hace referencia a una relación muy íntima. A word that any married couple can easily understand. Una palabra que cualquier matrimonio puede fácilmente We're no longer entender. just two people out in the world. Ya no somos dos personas que están por ahí en el mundo, God makes us one. sino que ahora Dios nos hace una And sola he persona. chose to use that word Y él escogió utilizar esta palabra to explain the relationship between a Christian and their Heavenly Father. para explicar la relación entre un cristiano y el Padre Celestial. And he's urging us that we need our eyes enlightened so we can know him more and more. Y nos está animando a que oremos para que nuestros ojos sean aclarados, para que podamos conocer más y más a And Dios. then he goes on to talk about three different things that he wants us to understand. Y luego continúa diciéndonos tres cosas que Él quiere que nosotros If you'll follow in your entendamos. text, you can see Si these. usted sigue viendo el texto, The usted mismo first podrá one is the apreciar hope. esto. Lo primero es la esperanza. God has a future for us. Dios tiene un futuro para nosotros. And this is something that's a big problem with most of us today. Y esto es un gran problema para muchos de nosotros hoy día. We sometimes so are absorbed in what's happening in this horizontal life Nosotros muchas veces estamos tan ocupados y tan pendientes a las cosas de este mundo y esta vida, working and paying bills and raising our family. trabajando y pagando las cuentas y haciendo que nuestra familia crezca. Sometimes we begin to think that this is all there is. Y a veces nosotros pensamos que esto es todo lo que hay. And yet God is constantly encouraging us Y sin embargo, Dios nos está animando continuamente a to nosotros understand that this life is nothing in comparison to the future. a que entendamos que esta vida no se compara en lo absoluto con la vida And that's what venidera. that hope is talking about. Y eso es lo que esta esperanza en el All versículo that God 18 has nos done está for the diciendo. future of our kingdom, Todo lo que Dios ha hecho para nuestro futuro, el reino, because we're part of that. y porque nosotros somos parte de ese When we reino. lay aside this flesh, Cuando nosotros dejemos a un lado esta when one carne of y your este relatives cuerpo, dies this week in Christ, cuando uno de nuestros familiares o amigos muere en they are Cristo, going to a totally different reality. ellos van a una realidad totalmente distinta. A reality so incredible that none of us can really understand. Una realidad tan increíble que realmente ninguno de He says, nosotros I want you to podemos begin to entender. understand what's out there, what's waiting for Y you. el Señor quiere que nosotros entendamos lo que hay allá, lo
lo que estamos esperando, so that we don't get tired para que no nos and we cansemos, don't quit. para que no abandonemos la But at carrera. the same time, so we don't get absorbed like everyone else and just become like the rest of the world. Pero al mismo tiempo, para que nosotros no nos enfoquemos única y exclusivamente en este mundo como el But resto not del only mundo. this hope, God wants us to come to know His inheritance. Pero Dios no solamente quiere que tengamos presente la esperanza, sino que también quiere que conozcamos la herencia. Now, El this is a versículo little 18. confusing Y tal vez esto suena un poco confuso, because normally when we think of an inheritance, porque normalmente cuando pensamos en una we think of the herencia, inheritance that the children are going to get from the father. nosotros pensamos en la herencia que un hijo va a recibir de su padre. Some of you today Algunos de ustedes hoy día are thinking, están pensando, in a couple of years, my mom and dad will be gone, en unos años mi papá y mamá van a morir and all that money will be mine. y todo ese dinero va a ser mío. That's the way humans think. The children are wanting to get the inheritance from the father. Esa es la forma en la que mucha gente piensa hoy día, que But los that's not hijos what this quieren passage recibir la says. herencia de los padres. Pero eso no es lo que el texto nos está diciendo. This is the father's inheritance. Esta es la herencia del padre. And you know what the father's inheritance ¿Y is? usted sabe cuál es la herencia del padre? It's us. Somos nosotros. That's what the text clearly says. Eso es lo que el texto nos está diciendo. We are the father's inheritance. Nosotros somos la herencia del padre. One day when God brings all of this together Un día cuando el padre concluya con su obra and all of us are in heaven with him, y todos nosotros estaremos en su presencia en el he cielo, will look out over the myriads of Christian believers él va a ver los millones de creyentes and it will make his heart happy. y va a hacer su corazón feliz, se All va a that his regocijar. son did to bring about an inheritance for him. Todo lo que su hijo hizo para llevar esta herencia a él. I don't know about you, Yo no sé ustedes, but my children are are the greatest thing God has ever done for me. pero mis hijos es lo más grandioso que Dios me ha dado a mí. Outside of my salvation and my wife, Fuera de lo que es mi salvación y mi esposa. I love my kids. Yo amo a mis hijos. I enjoy being around them even though they're all grown now. Yo disfruto estar con ellos a pesar de que ya ellos son And grandes. so as I've gotten older, I'm starting to understand this verse. Y ahora que yo me estoy poniendo un poco más viejo, yo estoy entendiendo mejor este versículo. God will go through all of eternity Dios va a pasar por toda la eternidad enjoying his children. disfrutando a sus hijos. But not only our hope and our inheritance, Pero no solamente nuestra esperanza he y says he nuestra wants us to herencia, understand his power. sino que Él quiere que nosotros entendamos su poder. And this word is going to weave all through this book. Y esta palabra la vamos a encontrar a lo largo de todo el libro. God's power not only lifted up Jesus Christ from the grave, El poder de Dios no solamente fue capaz de levantar a Cristo de la tumba, but we'll see in chapter 2 that it also elevated us also. sino que también veremos en el capítulo 2 que nos eleva a nosotros. So in chapter 1, he's told us about these great blessings we have in Christ. Así que en el capítulo 2 se nos habla de estas bendiciones, en el capítulo 1, perdón, se nos habla de estas And bendiciones how que much tenemos. more he wants us to understand things in Christ. Y cuánto nosotros debemos entender, comprender lo que tenemos. And then he en gets to Cristo. chapter 2. Y luego llegamos al capítulo We'll go 2. through this Y quickly. vamos rápidamente al capítulo 2. In chapter 2 and the beginning of chapter 3, we have a couple of chapters that are showing great contrast. En el capítulo 2 y capítulo 3 nosotros tenemos estos maravillosos capítulos que nos presentan un contraste. You'll see him use the words, what you were Usted va a notar que utiliza a menudo la palabra lo and que what ustedes you are. eran y lo que ustedes ahora son. And it begins in chapter 2, En el principio del capítulo 2 and he tells us that we were dead, nos dice que nosotros estábamos muertos and God has made us alive. y que Dios nos ha dado vida. Not only that, he's raised us from the dead, No solamente esto, sino que nos ha levantado de los muertos and he seated us beside Jesus y Christ. nos ha sentado a la diestra de Cristo. Now, you know, we'll breeze over that like it doesn't have any meaning at all. Y ahora nosotros podemos leer rápidamente ese versículo sin darnos cuenta del significado que tiene. But in the near future, one of your relatives will die. Pero muy pronto es probable que uno de sus familiares muera. And they'll bring him here, maybe, or down at the place and have him in a casket. Y tal vez lo velen allí en la funeraria. That's a dead person. Eso es una persona muerta. They're not coming back to life.
esa persona no va a volver a la vida. It's impossible in the flesh, no matter how much we love them, to get them to rise up and walk again. Es imposible en la carne lograr que esa persona vuelva a tener vida y que vuelva a caminar. Only by the supernatural hand of God can something that's dead be made alive. Solamente por el poder sobrenatural de Dios, Él puede hacer que algo que esté muerto vuelva a tener vida. And yet the first half of this chapter is talking about that. Y la primera parte de este capítulo nos está hablando precisamente To be a acerca de eso. Christian is no small thing. Que ser un cristiano no es algo sencillo. Because I was one day walking around in the flesh, as dead as can be. Porque un día yo estaba caminando en mi carne, tan muerto en mi carne como yo podía And God estar. opened my eyes and made me into a new being. Y Dios abrió mis ojos y me hizo una nueva persona, una nueva criatura. I was dead, Yo estaba muerto and now I'm alive. y ahora yo estoy vivo. Look at the second part of the chapter. Mire la segunda parte del capítulo. It also says that we were separated from God. También nos dice que nosotros estábamos separados de We were Dios. outcasts from Him, Nosotros estábamos lejos de Dios. and in Christ, now we are His Y children. que ahora en Cristo nosotros somos sus hijos. If you look at that part of the passage, there's a lot of comparisons. Si usted mira esa parte del capítulo, se dará All cuenta the de que hay things muchas that explain who comparaciones. I was before salvation. Todas las cosas que nosotros éramos antes de la salvación. But the theme of that whole section Pero el tema de esta sección is that I was alienated from God, es que antes yo estaba alejado de Dios, without His presence, sin su without presencia, His help, sin su ayuda, without His comfort. sin su And consuelo. one day He saved my soul. Y un día Él salvó mi alma. And now I'm His son. Y ahora yo soy su hijo. That is another great Y blessing. eso es otra gran And He bendición. wants us to understand what that calling Y Él is. quiere que nosotros entendamos lo que es este llamado. And He goes in chapter 3, Luego vamos al capítulo 3. and He starts talking about this great mystery. Y empieza a hablar de este gran misterio. And you'll see how that it was hidden in the past. Y nos presenta cómo estaba antes oculto este And now it has misterio. been revealed. Pero que ahora este misterio ha sido revelado. So that whole section is talking about that mystery. Y toda esta sección está hablando del misterio. All that we take for granted today. Todo lo que nosotros hoy día damos por In understanding sentado, the New Testament en entender el Nuevo Testamento. was just a shadow 3,000 years ago. Y lo que entendemos ahora del Nuevo Testamento, antes, 3000 años atrás, era solo una sombra. Those who are believers in Messiah Aquellos que creen en el Mesías, had no idea what God was going to do through the church. y en el pasado, estos que creían en el Mesías, no tenían la menor idea de lo que Dios iba a hacer por medio de la And that iglesia. is something that we can greatly rejoice. Y esto es algo en lo que nosotros podemos regocijarnos Because now God grandemente. has made it all plain. Porque ahora Dios lo pone de manifiesto todo muy claro. And we are able to live in an era as Gentiles Y nosotros ahora podemos vivir en una época como gentiles, where all of us are one of God's children, donde todos nosotros ahora somos hijos de Dios. Jew and Gentile, Tanto judíos como gentiles. black and white and red and yellow, Blancos, negros, amarillos, men rojos, and women, hombres, boys mujeres, and girls, niños, niñas, intelligent, not so intelligent. gente inteligente y tal vez algunos no tan inteligentes. Everyone in the human race Todos en esta raza humana is being welcomed into the family of God through está Jesus siendo Christ. bienvenido a la familia de Dios por medio de Cristo. So that great mystery has now been flung wide open. Así que ese gran misterio ahora está revelado. And then we get to chapter 4. Y luego llegamos al capítulo 4. And that's when he really starts getting down to the nuts and bolts of how we're going to live our lives. Y aquí es que empieza el apóstol Pablo a explicarnos punto por punto cómo es que vamos a vivir esa vida. If you'll notice this word walk, Si usted nota esa palabra andéis o andar, it's mentioned 5 times in this passage. se menciona 5 veces en este pasaje. And each one of them he's talking about something a little bit different. Y cada ocasión que se menciona esta palabra está hablando de algo un poco In the distinto. first part of chapter 4, En la primera parte del capítulo 4 it's talking about our daily lives, how they're supposed to be in unity. está hablando de nuestra vida diaria, cómo nosotros debemos vivir en unidad. Now, sometimes Ahora, algunas veces fundamentalists aren't exactly known for believing in unity. los fundamentalistas no son conocidos por creer o por vivir en unidad. But God believes in unity. Pero Dios cree en la unidad.
And he's going to tell us in that section exactly what he's talking about. Y él nos va a decir en esta sección exactamente de qué es que él está hablando. Most men today don't believe in biblical unity. La mayoría de los hombres hoy día no cree en la unidad bíblica. They have their own ideas. Tienen su propia idea. And if you look down through that section, Y si usted mira esa sección, you'll see that God wants us to have unity of character. Dios quiere que nosotros tengamos unidad de carácter. He wants us to have the personality of the Holy Él Spirit. quiere que nosotros tengamos la personalidad del Espíritu He Santo. wants us to be humble. Él quiere que seamos He humildes. wants us to be helpful. Él quiere que He que wants us seamos to be siervos, que ayudemos, patient. que seamos He wants us pacientes, to be kind. que seamos amables, He wants us to bear with some of our brethren who are sometimes que, not quite what we want them to que be. podamos soportar a nuestros hermanos, aquellos que algunas veces realmente no sabemos qué es lo que vamos a hacer con ellos. He wants us to be on the same page with that attitude. Él quiere que nosotros estemos en la misma página, que That we're all entendamos lo mismo, developing the character of Christ. que todos estemos desarrollando el He carácter wants de us to Cristo, have the same belief. que tengamos la misma creencia. And he uses 7 words for one. Y utiliza 7 palabras para referirse a este tema de la unidad. One hope, Una esperanza, one call, un llamado, one body, un one cuerpo, spirit, un espíritu, one Lord, one faith, and one God. un Señor, una fe y un Dios. He wants us to believe the same things as far as the Bible teaching goes. Él quiere que nosotros seamos uno en aquellas cosas que la Biblia nos enseña. Despite what the world says, A pesar de lo que el mundo diga, there are not 10 different ways to get to God. no hay 10 maneras distintas para llegar a Dios. There's only one way to come to the Heavenly Father, Solamente hay una forma de llegar and that's al through Padre Eterno. faith. Y eso es por medio de la fe. And that faith is a big word, which means all that's talking about in coming to Christ. Y esta fe es una palabra que involucra muchas cosas, pero todo aquello puesto nuestra fe en Cristo que nos lleva al Señor. So he wants us to be one. Así que Él quiere que nosotros seamos One in uno, character, uno en carácter, one in belief, uno en creencia and one in our goal. y uno en nuestra meta. As you look at the rest of this section, Si usted mira el resto de este pasaje, de it esta talks about the sección, whole idea of becoming one like Jesus Christ. habla de esta idea de que nosotros seamos uno en Cristo Jesús. Everybody in this church today Todos los que estamos aquí en esta should iglesia have hoy, this one goal. debería tener esta meta. I want to be like Jesus Christ. Yo quiero ser como Jesucristo. That's where we're one. Eso es lo número uno. We're not all going to have the same ideas about how we dress. Nosotros tal vez no todos estemos de acuerdo, tengamos We la may misma not idea even de agree cómo about vestirnos. everything about music O puede ser que no tengamos la misma idea or acerca de where la we música, go or what we should watch in the media. a dónde vamos o qué vemos. We may have differences there. Puede ser que tengamos alguna diferencia But allí. these are the things where God wants us to be one. Pero en estas cosas el Señor quiere que We should nosotros all seamos have the uno. character of the Holy Spirit in Nosotros Christ. todos debemos tener el We should carácter all del be of the Espíritu same Santo. faith. Debemos todos ser de una We should misma all have fe the same goal of becoming Christ-like. y todos debemos tener una misma meta de llegar a ser como Cristo. That's the first walk. Esa es la primera mención aquí Walk de in andar, unity. de andar en unidad. The next one has the word walk is a little more nebulous. La segunda ocasión que se menciona esta palabra andar es un poquito tal vez There's not más a- difícil de entender. There's not an object with that verb that makes it real clear. No hay un objeto aquí junto a este verbo que lo presenta But muy if claro. you look at the following 10 or 12 verses, you come to realize Pero si usted mira los siguientes 10 versículos, se dará cuenta that Paul is telling us que Pablo nos está diciendo that our daily lives que nuestras vidas diarias are to be walked in a newness of life. nosotros debemos a estar andando en una nueva vida. Now, many of you were here for the Jim Berg seminars years ago. Puede ser que muchos de ustedes tomaron la clase del hermano Jim Berg You heard about changed into his image. y conocen el libro Transformados en su imagen. That comes from this section. Eso viene de esta sección. So in this section, it tells us how that just like a butterfly, we once were this, but now we're this. Y esta sección básicamente lo que nos presenta, utilizando esta ilustración de una mariposa, es que una vez éramos esto, pero ahora nosotros somos And then esto. he begins giving us some illustrations. You know, before you talk badly with your mouth, now you're supposed to talk properly. Antes tú hablabas mal con tu boca, ahora tú debes hablar de una manera que edifique a And los so demás. this whole section Y
Y toda esta sección is telling us that when we become Christians, nos está diciendo que cuando nos convertimos, we are no longer that little caterpillar. ya no somos más esa oruga, ese gusano. We're now a beautiful butterfly in Ahora Christ. nosotros somos una mariposa bella. And that we need to work through the grace of God Y que por la gracia de Dios, in living that kind of life. nosotros debemos trabajar para vivir esa vida hermosa. Look at chapter 5, verse 2 for the third walk. Mira el capítulo 5, versículo 2 para notar esa tercera mención de la palabra Here it andar. tells us to walk in love. Y aquí nos está diciendo que debemos andar en amor. When we walk in love, Cuando caminamos en amor, we don't take. nosotros no estamos buscando tomar. Biblical love is giving. El amor bíblico es dar, Giving to meet the other person. tratando de suplir para la necesidad de la otra persona. What's interesting about this section Lo que es interesante en esta sección is once he mentions love, es que una vez que menciona amor, he doesn't explain it anymore. ya no lo explica, no lo He detalla. spends the rest of his time talking about what love isn't. Pasa el resto del capítulo mencionándonos lo que no es el amor. You see, when I'm sexually immoral, Cuando yo soy inmoral sexualmente hablando, I'm taking something that doesn't belong yo to estoy me. tomando algo que no me pertenece. When I'm impure, Cuando yo soy impuro, I'm taking something that doesn't belong yo to me. estoy tomando algo que no me pertenece. And when I'm covetous, Cuando yo estoy codiciando algo, I'm taking something that doesn't belong yo to me. estoy tomando algo que no me pertenece a mí. And so he uses different illustrations of lost people Así que él utiliza distintas ilustraciones para to que la help gente us entienda, understand what love is. para que la gente pueda entender lo que es el It's amor. not about taking. El amor no tiene que ver con lo que yo puedo tomar. It's not about me at all. En realidad no se enfoca en mí. It's about looking out amongst us, Es el yo poder estar atento y ver a los seeing a demás, need, ver las necesidades que problem. tienen los demás, los problemas que something tienen that los God demás. wants us to reach out and help. Algo con lo que Dios quiere utilizar en nosotros para ayudar a esa otra That's persona. living your life in love. Y eso es vivir esta vida de We're amor. coming to a close. Y estamos casi terminando. He tells us a few verses later about walking in the light. Luego nos dice en los siguientes versículos el de andar en luz. God tells us that he is light. Dios nos dice que Él es luz. And we're his children, he makes us to be light. Y nosotros como hijos de Él entonces debemos ser luz. So as we live our daily lives out amongst lost people, Así que en la medida en que nosotros vivimos nuestro día a día en medio de gente we are inconversa, to be out amongst lost people, shedding the light of the glorious gospel amongst them. nosotros debemos estar en medio de gente perdida, llevando la luz de Cristo. He finishes this section about walking in wisdom. Él termina esta sección hablando de cómo nosotros debemos andar en sabiduría. He begins with the church Empieza con la iglesia and he ends with the home. y luego termina en el hogar. We know that the first section is talking about the church specifically Nosotros nos damos cuenta que en la primera sección está hablando de la iglesia de manera because he uses específica the phrase one another. porque utiliza la frase uno con otro. And when he's using that church, he's talking about us. Y cuando él utiliza esta expresión aquí, está hablando de todos nosotros. And he says that the spirit animated Christian Y está diciendo que el cristiano que está siendo controlado por el Espíritu is a singing person, es una persona que está cantando, a thankful una person, persona agradecida and a submitting person. y una persona que se somete. We don't have a great deal of time to explain all this, No tenemos mucho tiempo para poder explicar todo eso, but understand this. pero entienda lo siguiente. These people had just been saved. Esta gente acababa de ser They were salva. new Christians. Ellos eran nuevos creyentes. They knew exactly what it was like when people got intoxicated. Ellos sabían muy bien lo que significa estar embriagado. A person who was once quiet now becomes a big mouth. Una persona que antes estaba callada ahora habla sin parar. One who never sung at all would become singing and acting silly. Una persona que antes nunca cantaba, ahora como está borracho canta de más. And someone who is very sheepish now becomes bold and excited. Y una persona que tal vez era muy tímida, ahora habla muchísimo. And so he's actually using this as a contrast. Y está utilizando esto como un contraste. Every one of you know what it's like to be lost and be drunken. Todos ustedes sabían lo que era estar perdido y borracho.
Those people become something they weren't. Esa gente se convertía en algo que no eran. They become animated with the alcohol. Ellos se convertían en otra persona, tenían como más ánimo por causa del alcohol. But in Christ, Pero ahora en Cristo, when you have the Holy Spirit in you, cuando tú tienes el Espíritu Santo en ti, you also become a different person. tú también te conviertes en una persona distinta. Now you have a new song in your heart. Ahora tú tienes una nueva canción en tu And you corazón. begin singing to one another and to God, Y empiezas a cantar entre la gente y empiezas a cantarle a where you were Dios. never grateful before. Antes tú no eras una persona agradecida. Now you begin thanking God for all of His blessings. Ahora tú das gracias a Dios por todas sus bendiciones. And where before, when you were lost, you had to be the jefe. Y antes de tú ser un salvo, tú tenías que ser siempre el jefe, el número uno. Because it was all about me. Porque todo giraba alrededor de mí. Now you're willing to work in the church Ahora tú estás dispuesto a trabajar en una and to iglesia actually align yourselves under people. y tú estás dispuesto a someterte bajo otras The personas. greatest gifted person in the church, El mayor don de una persona en una iglesia. now helping the little 5 or 6-year-old in Sunday school. Ahora esa persona tan importante ayudando a niños pequeños de This whole 5 a 6 spirit of años. others are better than myself. Y es este espíritu, esta manera de pensar que otros son mejores que All yo. this is a result of the Spirit animating my life. Y todo esto es el resultado del Espíritu Santo obrando en mi vida. Some of you have probably heard Algunos de ustedes probablemente han escuchado about preachers acerca de predicadores who tend to be very, very quiet. que tienden a ser muy callados. And they, when they're not in the pulpit, they just tend to not talk a lot. Y cuando no están en el púlpito tienden a no hablar mucho. And then when they get behind the pulpit Y luego entonces cuando están detrás del and they púlpito start sharing God's word, empiezan a compartir la palabra de Dios. all of a sudden they become animated. De repente se animan. The message that's in the Word of God fills their soul. El mensaje que está en la palabra de Dios llena su alma And they become a totally different y se person. convierten en una persona totalmente diferente. That's what God's talking about for every one of us. Y eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. When we live the Spirit-filled life, Cuando nosotros vivimos una vida llena del Espíritu we Santo, won't be the person that we used to be. nosotros no vamos a ser la We la won't use persona our que mouths antes like we used éramos. to be. No vamos a utilizar nuestra We won't boca do the para lo que things that hacíamos we used to antes. do. No vamos a hacer las We won't cosas have que the hacíamos attitudes that we antes. used to have. No vamos a tener las actitudes que teníamos God's antes. Spirit will animate us. El Espíritu de Dios nos va a animar And we'll be helping people. y nosotros vamos a estar We'll be ayudando a la loving gente y people. vamos a amar a We'll la be gente serving people. y vamos a servirle a la gente And we'll be worshiping and thanking God for all that He's y vamos a done. estar adorando y agradeciendo a Dios por todo lo que ha hecho. I know this was a little tedious, Yo sé que tal vez esto era un poco but it's tedioso, important if you want to understand the Word of God, pero es importante que si usted quiere entender la palabra de Dios, to understand that the biblical writers, para entender lo que los escritores bíblicos, they use structure in organizing their thoughts. ellos utilizaron estructuras para And organizar as sus we begin to pensamientos. understand what they're saying, Y para nosotros entender lo que ellos estaban diciendo, the individual passages will begin to make more sense to us. entonces nosotros vamos a poder apreciar cada uno de estos pasajes, párrafos de manera individual. The biblical writer, William Tyndale, El escritor de himno, he was the one who wrote the New Testament originally. okay, William Tyndale. el traductor de la Biblia, William Tyndale, When he had his painting done at the end of his life, cuando al final de su vida hicieron un retrato de él, before he was murdered by the English church, antes de haber sido asesinado por la iglesia de Inglaterra, if you've seen that, you see he's sitting there si usted ve en algún momento este retrato de él, se dará cuenta que él está and he's sentado pointing at the Bible. y está apuntando a la Biblia. And he coined a phrase in Spanish, I think, is sola scriptura. Y él dijo una frase, sola escritura. His whole point was every human being, every man and woman needs to have the Bible. Y el punto de él era que todo hombre, toda mujer debería tener la Biblia. And we need to make it the center of our Y lives. tenía que hacerlo el For centro it's de su God's vida. communication to us. Porque es la palabra de Dios, es la manera en que Dios se comunica con And we nosotros. need to learn how to study so we know what God says. Y nosotros debemos aprender a estudiarla para saber lo que Dios nos dice. So one day, God will say to all of us, Así que un día Dios nos dirá a todos nosotros, well done, thou good and faithful bien servant. hecho, fiel siervo. Let's pray. Vamos a orar. Gracias, Señor, damos en esta mañana
porque tenemos en nuestras manos su palabra. Padre, realmente no podríamos ni siquiera imaginarnos qué sería de nosotros sin su palabra. No queremos imaginarnos eso, Señor. Y por eso nosotros estamos muy agradecidos. El hecho de que tenemos su palabra en español, en nuestro idioma, que podemos estudiarla. El hecho de que no corremos peligro de morir porque tenemos una, dos, varias Biblias en nuestras casas, en nuestra posesión, como años atrás, cientos de años, podría ocurrir. Y Padre, nosotros gozando de todos estos privilegios, muchas veces menospreciamos la oportunidad que tenemos de exponernos a su palabra. Sí, como decía el hermano Neil, a veces es tedioso, a veces es difícil, cavamos y excavamos y queremos profundizar y parecería como que no hemos encontrado ningún tesoro, pero ayúdanos, Señor, a que con tu gracia, que con la obra de su Santo Espíritu, oh Dios, en nuestros corazones, nosotros seamos diligentes en excavar, en investigar, en escudriñar las Escrituras, para que podamos encontrar el tesoro de su palabra. Oh Señor, estamos necesitados día tras día de que usted nos hable. Y qué bueno, Padre, que tenemos en nuestras manos su palabra. Ayúdenos, oh Señor, a disciplinarnos en el estudio de su palabra, de forma tal que podamos vivir de acuerdo a su voluntad, que podamos vivir llevando honra y gloria a su santo y bendito nombre, que podamos vivir de acuerdo a ese llamado que en Cristo Jesús nosotros tenemos, para honra y gloria de su nombre, oh Señor. Que en nuestras vidas, en nuestra iglesia, Señor, su nombre sea glorificado. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén.